En una cápsula pasada, reciente, encontramos esta relación entre la razón señal a ruido por símbolo de una modulación digital, la razón señal a ruido media del ambiente y el coeficiente de desvanecimiento Rayleigh. Y si es que ahora pensamos que esto es una variable aleatoria y esto es una constante, entonces esto también tiene que ser una variable aleatoria, función de variable aleatoria. Y esta es la razón señal a ruido. Entonces ahora estamos viendo la razón señal a ruido como variable aleatoria y nos interesa determinar su distribución de probabilidad. Entonces esta cápsula es justamente acerca de la distribución de probabilidad de la razón señal a ruido. Entonces comenzamos con la expresión triángulo azul, que la voy a pegar aquí nuevamente para tenerla a la vista. Y la observación es si h, check, módulo, que lo vamos a definir como una variable r, distribuye Rayleigh de parámetro 1 medio, sigma r igual 1 medio, sigma r al cuadrado igual 1 medio. Entonces, ¿qué distribución de probabilidad tiene gamma dada por gamma barra r al cuadrado? Y aquí de lo que estamos hablando es de una función de variable aleatoria y en forma bien explícita gamma es función de la variable aleatoria r. Ahora, para este tipo de preguntas, cuando uno tiene una función de variable aleatoria, lo que se usa es el teorema del jacobiano, para determinar la relación entre las densidades de probabilidad. Concretamente, el teorema dice que la función de densidad de probabilidad de una variable, gamma, por el valor absoluto del diferencial de gamma, es igual a la función de densidad de probabilidad de la otra variable, en este caso r, por su diferencial de r en valor absoluto, y en este caso con r definido como h check por simplicidad, simpleza. Entonces, veamos acá qué es lo que podemos decir sobre cada uno de estos componentes. Sobre este de aquí, en realidad, no podemos decir nada porque ese, de hecho, es el elemento que queremos determinar. Sobre este de acá, esto es realmente un diferencial sobre gamma. Y gamma está definido por esto, donde esto ahora es r al cuadrado. Gamma está definido de esta forma, así que básicamente es diferenciar esto de acá. Entonces esto es igual al diferencial sobre triángulo azul, es igual a diferenciar gamma barra por r al cuadrado, es igual a 2 gamma barra r de r. Y por
este lado de acá, sabemos que esto distribuye Rayleigh de parámetro 1/2 y bueno, dr es dr. Entonces, completando, reemplazando todo eso, tenemos que P sub gamma de gamma por 2 gamma barra R de R es igual a, según teorema del jacobiano, R partido por sigma R, que es 1/2. Esta es la función de densidad de probabilidad, la podemos anotar acá. PR de R es igual a R partido por sigma R al cuadrado e elevado a menos R al cuadrado partido por 2 sigma R al cuadrado. Entonces, reemplazando aquí sigma R al cuadrado igual a 1/2, sigma R al cuadrado igual a 1/2, tenemos por aquí abajo R partido por 1/2 por E elevado a menos R al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí esto por supuesto se cancela. Y lo que podemos hacer ahora acá es reemplazar este R por esta definición de acá. Entonces pasamos dividiendo gamma y queda R al cuadrado como gamma partido por gamma barra, y eso lo podemos reemplazar acá. Entonces así, despejando P gamma, queda P gamma de gamma es igual a 1 dividido por gamma barra E elevado a menos gamma dividido por gamma barra. Y esta es la distribución de probabilidad de la resonancia en el ruido. Y por supuesto que esto es rápido de notar. Esta distribución de probabilidad la conocemos bien. Y es, por supuesto, la distribución de probabilidad exponencial. Y por eso es que esto necesita un casillero, porque es un resultado bien importante. Esta es la distribución de probabilidad de la resonancia al ruido en ambientes con desvanecimiento Rayleigh y es una distribución de probabilidad que conocemos muy bien. Es la distribución exponencial de parámetro 1 partido por gamma barra. Lo cual es un resultado tal vez sorprendente o al menos interesante y necesita ser analizado con algo de detalle, y eso es lo que vamos a hacer en la cápsula inmediatamente siguiente.